Hoy vamos a hablar un rato sobre la enseñanza de la criminología en América Latina y sobre la criminología en América Latina. Es decir, normalmente nuestra criminología se enseña en las facultades de Derecho. Se ha abierto poco la criminología en las facultades de Ciencias Sociales. Nuestra sociología latinoamericana aún no se ha hecho cargo de la enseñanza de la criminología, de modo que en alguna medida tenemos que ser nosotros, que somos un poco francotiradores de esto, porque en general no tenemos una formación técnica sociológica, y hoy fundamentalmente la criminología es básicamente de vertiente sociológica. Esto no quita que que se pueda manejar otra criminología u otros aportes a la criminología desde otras disciplinas, por supuesto. La criminología no es una ciencia, es un conjunto de saberes que convergen en el fenómeno criminal. Pero ¿en qué fenómeno criminal? ¿En qué aspecto del fenómeno criminal? La criminología es un saber que necesariamente se refiere al poder punitivo. Creo que criminología existió en todos los tiempos. Nadie, ningún legislador, ha hecho una ley sin tratar de explicarla desde el punto de vista de otros saberes, desde el punto de vista de argumentos sociales, de argumentos políticos. Y hoy creo que las dos disciplinas que deben nutrir básicamente a la criminología son la sociología y la ciencia política. El poder punitivo. Les decía que el objeto, el saber de la criminología es el poder punitivo. Claro, esa criminología etiológica, esa criminología que se consolida académicamente en el siglo XIX con el positivismo, tiene su antecedente en otra criminología etiológica muy anterior, 400 o 500 años anterior. Yo sé que los criminólogos críticos dicen que la criminología nace más o menos con la Revolución Francesa, 1789, el Iluminismo, etc. Otros criminólogos tradicionales etiológicos la hacen nacer con Lombroso en el siglo XIX. Desde mi punto de vista, creo que es muy claro que la criminología nace en la Edad Media con el saber de los inquisidores. Es decir, la demonología es la primera versión de la criminología perfectamente armonizada con el derecho penal de la Inquisición. Hay un libro que fue el manual de la Inquisición, un libro tardío de la Inquisición, un libro que se publica a fines del siglo XV, cuando la Inquisición eclesiástica estaba en franca decadencia ya. Diría que cierra el saber criminológico de la primera Inquisición, de la Inquisición eclesiástica, que esta prácticamente no lo usa ya, porque se acaba. Después hay otras Inquisiciones, pero no tienen nada que ver con esta. Me estoy refiriendo a la Inquisición que comienza dirigida contra los cátaros y otros disidentes de la época, pero que finalmente se consolida misógina y se dedica a quemar brujas, a detectar brujas. Este saber, que lo fueron haciendo en general dominicos, teóricos dominicos, esta demonología, etiología del mal, primera versión de la etiología del mal en Europa,
se resume en este libro, que es el Malleus Maleficarum, o el Martillo de las Brujas, que se atribuye a Sprenger y Kremer. En realidad es de Kremer. Sprenger pone el nombre porque era alguien acreditado académicamente en aquel momento y, bueno, le daba prestigio a la obra. Ahí creo que nace la criminología etiológica. Pero bueno, en otro contexto distinto, 4 siglos después, se consolida académicamente. Se consolida en esa criminología lombrosiana, etiológica, positivista, es cuando los médicos manotean y se apoderan del saber penal. Había habido otras tentativas anteriores. Realmente nombramos a Lombroso porque es el más taquillero, el más famoso, pero no es Lombroso, es todo un movimiento que hay en Europa de las corporaciones médicas tratando de apoderarse de la cuestión criminal. Y se enmarca dentro de un reduccionismo biológico que corresponde a la versión de Herbert Spencer, fundamentalmente. Es decir, un reduccionismo biologista, racista, claramente racista. ¿Qué es lo que sucede en ese momento? Y aquí viene la cuestión de la criminología latinoamericana. Nosotros tenemos un protagonismo en ciertos fenómenos que la historia nos lo oculta. Y la historia de nuestra criminología también, porque en general hemos ido a buscar criminología al hemisferio norte. Europa en el 1492 no era un continente hegemónico. No. No era la potencia más poderosa del planeta. No, quizá lo era China, quizá lo era la India, el Imperio Otomano, que le estaba poniendo límite. Europa estaba virtualmente aislada en aquel momento. Sus relaciones comerciales era compradora de China, pero no vendedora. No tenía que venderle, no producía. Era consumidora fundamentalmente. Y la posición hegemónica mundial de Europa se produce a partir del llamado descubrimiento de América. Bueno, nosotros estábamos acá, nos descubren ellos. Es decir, de la colonización. A partir de este momento se amplía el sistema del mundo y Europa nos coloniza, nos explota, maneja la explotación de nuestras etnias originarias, casi las extingue por explotación y por contaminación de pisotías, trae los esclavos negros. ¿Y qué es lo que producimos nosotros? Oro y plata. Y con ese oro y plata, Europa revive el comercio, China decae en ese momento, y bueno, oro, plata y materias primas generan en Europa una burguesía, una clase de industriales, comerciantes, banqueros, que no se hubiese podido originar si no fuese por la abundancia de medios de pago, oro, plata, y de materias primas. Es decir, nosotros tenemos que ver algo, somos parte de aquella hegemonía europea que se consolida en el siglo XVIII con la Revolución Industrial. Europa tiene como máximo 5 siglos de hegemonía, y diría que 2. Se consolida con la Revolución Industrial. Gracias o merced a la colonización de América, Europa puede colonizar el mundo, el resto del mundo. Esa revolución industrial
genera un discurso de esa burguesía que estaba tratando de tomar el poder en aquel momento, que disputaba el poder a la monarquía. Eso genera la crisis del imperio ibérico. La hegemonía europea se va para el norte de Europa. Y esa burguesía se asienta finalmente en el poder. Cuando se asienta en el poder, se produce en Europa un fenómeno que es la concentración urbana. Aumenta la población de las ciudades, se despuebla el campo, las ciudades se llenan de gente, de desplazados del campo, pero el sistema productivo no tenía suficiente capital, no se había acumulado todavía suficiente dinero como para que el sistema de producción asimilase, incorporase como trabajo, como obreros, a esa población que sobraba en las ciudades. Entonces eso genera en las ciudades europeas, en las grandes metrópolis europeas, genera una situación conflictiva explosiva. Es decir, concentración de capital, del incipiente capital se concentraba ahí, pero también enorme concentración de miseria. Y los suburbios de esas ciudades se llenaban de pobres, miserables, que había que controlar. Y entonces no era raro que alguien empezara a pensar, bueno, pero estos que rodean las ciudades se parecen a aquellos salvajes que estamos colonizando. Y si ustedes leen el Uomo delincuente de Lombroso, lo dice claramente. Dice, el criminal nato se parece al asiático, al negro. Tiene caracteres negroides, tiene caracteres mongoloides. ¿Qué hacen entonces? Bueno, llevan la misma táctica de control colonial a la metrópolis, la policía. Porque la colonización no es nada más ni nada menos que la ocupación policial de un territorio extranjero. Una colonia no es más que un inmenso campo de concentración policialmente controlado. El mismo cartel que hay sobre Auschwitz, Arbeit macht frei, el trabajo libera, se puede poner a la entrada de cualquier colonia. Y efectivamente, Lombroso lo racionaliza. Dice, bueno, el criminal nato es alguien que en la evolución, en el seno materno, nace sin el último pespunte, y por ende es un atávico, que por eso se parece a los colonizados. ¿A dónde va a dar el criminal nato? Pues al cadalso o la cárcel. ¿Qué es la colonia? Un gran campo de trabajo, un gran campo de concentración. La excepción en la raza superior, en que alguien nacía con caracteres atávicos, es la regla en la colonia. Y claro, todos tenemos esos caracteres. Así nace académicamente la criminología. Lógicamente, con ese discurso, que es el discurso spenceriano, es un discurso claramente racista, pero raza. ¿Cuándo se inventa el concepto de raza? Cuando se llega a América, cuando Europa coloniza América. Y entonces nos divide y nos jerarquiza por raza. Los colonizadores son la raza superior, que se reserva el comercio, se reserva la función de encomendero, se reserva el trabajo asalariado. Nuestras poblaciones originarias son siervos, no tienen trabajo asalariado.
se les da para que no se mueran simplemente. Y se les da a través de las comunidades. Y los esclavos negros, bueno, son propiedad directamente. Esa es la jerarquización del colonialismo originario de nuestra América. Ahí inventan el concepto de raza, y ese concepto después se usa. Cuando a fines del siglo XIX, Lombroso, Lacassagne en Francia, en cada país aparece un médico, etc. El más difundido fue Lombroso, pero la idea es común. Y entonces el colonialismo estaba legitimado. Claro, esta criminología es una criminología que legitima el colonialismo y legitima el control punitivo interno de esas masas empobrecidas en los suburbios de las metrópolis. Esta criminología pasa por alto los grandes genocidios coloniales, obvio. Estaban perfectamente justificados. Era para hacer progresar a las razas inferiores. Les llevaban el progreso. Primero les llevaron el mensaje, supuestamente el mensaje cristiano. En fin, eso decían. Aunque Cortés parece que se dedicó a ahorcar a 2 franciscanos que le molestaban, que lo acompañaban, y parece también que envenenó a su mujer española. Pero bueno, corta. Y después, ¿no? Después llevaban el progreso. Y ahí viene, no el colonialismo, que ya existía, era la colonización, ¿no? Sino la colonialidad. Es decir, meternos en la cabeza a los colonizados que eso es el progreso, que las ideas de los colonizadores, el saber de los colonizadores, la ciencia de los colonizadores es el progreso. Y obviamente esta Europa colonizadora cometía genocidios, no solo los que cometió en nuestro colonialismo originario, sino en la colonización posterior de África, que a partir de 1885, fíjense que esto coincide mucho con L'Uomo Delincuente, se hace la conferencia de Berlín, donde las grandes potencias se dividen África como si fuera una pizza, la cortan pedazos. Y bueno, tenemos no solo el genocidio del Congo, con Leopoldo II, cosa terrible, terrible, de más de 2 millones de personas, de víctimas. La población africana disminuye en las décadas siguientes. La colonización de la India por exceso de exportación de granos tiene unos cuantos muertos de hambre, unos cuantos millones de muertos de hambre. Fines del siglo XIX. Todo eso es legitimado por esa criminología porque se enmarcaba dentro del paradigma positivista, del paradigma de reduccionismo biológico, del grosero paradigma racista. Y nosotros trajimos esa criminología a América Latina y nos llegó en un momento propicio para ellos. Nos llegó en el momento en que de nuestras repúblicas oligárquicas, el porfiriato mexicano, la República Bella brasileña, la oligarquía vacuna argentina, el patriciado de ustedes,
Era el momento en que nosotros teníamos constituciones liberales, más o menos copiadas de Estados Unidos, porque todos la copiamos más o menos de Estados Unidos, porque era el modelo constitucional que estaba dando vueltas, por supuesto, el único realizado, no por servilismo. Normalmente al copiarla, etcétera, nos inspiramos en ello, pero a veces la arruinamos. Pero eso era el deber ser. Constituciones liberales donde todo partía de la soberanía del pueblo, pero el pueblo no participaba. Algunos dicen que teníamos una realidad feudal, es mentira, es mentira. En el feudalismo, el siervo, por supuesto, estaba sometido a la voluntad del señor feudal, pero el señor feudal tenía obligaciones respecto del siervo. Obligación de protegerlo, la obligación de garantizarle su supervivencia. No. En el sometimiento colonial nuestro, no. Nuestras oligarquías no tenían ninguna obligación sobre la inmensa mayoría de nuestras poblaciones, de indios, de mestizos, de negros, de mulatos, de zambos. Sino que esa oligarquía decía, bueno, no podemos dejar que esta masa racialmente inferior se gobierne por sí misma porque no saben. Tenemos que educar al soberano. Primero tenemos que educarlos, tenemos que hacer que tengan la cabeza grande como nosotros. Y después sí, después tendrán la soberanía. Pero hoy no se la podemos dar. Y eso era lo que legitimaba el saber y el poder de nuestras oligarquías, de nuestras repúblicas oligárquicas. En ese momento llega esta criminología racista, positivista, y la asimilamos de inmediato. ¿Por qué? Porque emparejaba perfectamente con la ideología legitimante de estas oligarquías que pretendían mostrarse como los visionarios del progreso, como los avanzados del progreso en nuestros países, que nos tutelaban al resto para que no nos autodestruyamos. Ese es el origen de la criminología en nuestra región, sin lugar a dudas. Así llega la criminología a América Latina. No olvidemos esto. Pero bueno, esa criminología, esa vieja criminología positivista entra en crisis con la Segunda Guerra Mundial, entra en crisis el racismo, por supuesto, y arrastra tras de sí todo el positivismo peligrosista, toda esta ideología. Lo saca del derecho penal, el derecho penal se va a buscar su discurso a Alemania, y nuestra criminología se queda sin norte. Empieza a hablarse, bueno, empalidece la cosa biológica, etcétera, se empieza a hablar de la etiología psicológica, etcétera. Pero siempre se estaba buscando las causas del delito en el delincuente. Entonces, esto que afirmé al principio, que la criminología tiene por objeto el conocimiento del poder punitivo, ¿es falso? No. Fíjense que no es falso. La criminología etiológica dejaba formalmente fuera de su ámbito epistemológico al poder punitivo. Todas las causas del delito las buscaba en el delincuente. Sí, lo espolvoreaba, porque había algo que no podía negar, las cárceles estaban llenas de presos siempre, ¿no? Si los presos eran pobres, siempre. Entonces sí, el factor pobreza, sí, como si la pobreza generase el delito mecánicamente. Sí, pero bueno, el factor pobreza, pero entre los pobres eran estos degenerados, estos que tenían estas características particulares. Nosotros no.
Entonces, poder punitivo quedaba fuera de su horizonte epistemológico. ¿Y eso qué significaba? Significaba que daba por cierto que el poder punitivo operaba mecánicamente en forma neutral, de la misma forma que puede producirse la lluvia, el viento o cualquier fenómeno natural. Es decir, presuponía un conocimiento acerca del poder punitivo. Este conocimiento falso, por supuesto, pero también la criminología etiológica era un conocimiento acerca del poder punitivo. Negaba lo que luego, con la criminología crítica, desde de vertiente anglosajona, fundamentalmente inglesa y norteamericana, pero después toda generalizada en Europa. Es decir, en Estados Unidos la característica fue que la criminología no se cultivó en las facultades de Derecho, sino en las de Ciencias Sociales. Y entonces la sociología, y la sociología me refiero tradicional, ¿no? La crítica, empezó a ver, a preguntarse por causas sociales. Empezó la primera escuela de Chicago, la segunda escuela de Chicago, la misma sociología tradicional de Merton daba una explicación distinta. El poder punitivo empezó a mostrar sus caracteres estructurales a través de la sociología. Caracteres estructurales, claro, como claramente la selectividad, la selectividad en la criminalización primaria, es decir, en la ley, en la tipificación de conductas, la selectividad sobre todo en la criminalización secundaria, en la selección de las personas sobre las que caía poder punitivo. En fin, empezó a mostrar todos esos caracteres, pero esta es criminología del norte. Siguió siendo criminología del hemisferio norte. Y esta criminología del norte es distinta a nuestra criminología del sur. La recibimos, claro, su aporte en cuanto a revelar los caracteres estructurales del poder punitivo es valiosísimo, pero son estructurales. Características estructurales en cada contexto se agudizan o se atenúan, se presentan con características propias. Y aquí hay algo que es necesario puntualizar. El poder punitivo no funciona de la misma manera en el norte que en el sur. Hay fenómenos del sur que el norte no conoce. Y hay formas de ejercicio de poder punitivo del norte que nosotros no conocemos. ¿Qué es poder punitivo? Esa es la pregunta. ¿Qué es? Poder hay en toda sociedad. El ser humano nace en estado fetal, nacemos todos en estado fetal, nos tienen que cuidar mucho, recién nos paramos al cabo de un tiempo. Si ustedes ven cómo nace un caballo, al rato el potrillo está parado, nosotros. De modo que criarnos a nosotros requiere un grupo. Y en toda agrupación humana, bueno, finalmente hay poder, sí. Y hay foro, incluso en organizaciones sociales preestatales, ¿no? Hay poder. Los estados también. Y no todo ese poder es poder punitivo, por supuesto, ¿no? Hay formas de... Toda sociedad, todo grupo humano tiene algún mecanismo de poder, de solución de conflictos, por vía de reparación, por vía de restitución, más o menos lo del derecho civil nuestro, ¿no? Toda sociedad tiene un ejercicio de poder
para, bueno, para asistir a los más necesitados, etcétera. Bueno, función que es lo asistencial, terapéutico. Bueno, toda sociedad tiene un ejercicio de poder para poder detener procesos lesivos en curso inminente, ¿no? Se está cayendo un balcón, bueno, poder que apuntala al balcón, lo demuele, ¿no? Me corre un sujeto con un cuchillo por la calle, aparece un policía que lo para, ¿no? Ese es poder de coerción directa del derecho administrativo. Sí. Ninguno de esos poderes, si se ejerce, si no se deforma y tras de él se ejerce otra cosa, bueno, son discutibles en la forma en que se ejercen, pueden dar mucho debate, pero en sí mismo como formas de poderes no son punitivos. ¿El poder punitivo qué es entonces? Es muy difícil definirlo positivamente, hay que definirlo por exclusión. Es el poder que no entra en ninguno de esos tres modelos. Es un poder político puro. Es el acto político puro por el cual se determinan conductas ajenas y que no entra ni en el modelo reparador restitutivo, ni en el modelo asistencial, ni en el modelo de coerción directa. Como poder, como acto político puro, tiene objetivos muy dispares. Y observen ustedes un código penal, ¿no? Lean la parte especial del código penal y se van a dar cuenta que los conflictos que se tipifican desde el punto de vista social son totalmente heterogéneos. Si alguien me puede explicar satisfactoriamente que tiene que ver librar un cheque sin provisión de fondos con violar a una mujer, se lo agradezco. No tiene nada que ver en gravedad del delito, en consecuencias, en repugnancia, en rechazo social, en reprobación, en dolor de la víctima. Nada, nada, nada. Absolutamente nada. Bueno, la respuesta tampoco cumple la misma función en los dos casos, es claro. Pues me olvido de poner o trato de ver si pasa un bien en la declaración impositiva, me llaman. Ah, no, perdón, me había olvidado, no, lo hice sin voluntad, acá incluyo, acá pago, no tengo inconveniente. Bueno, usted es una persona decente, listo, váyase a su casa, no hay ningún delincuente. Es un poder que es plurifuncional, extremadamente plurifuncional, y no conocemos todas las funciones, ni las podemos conocer porque son absolutamente inimaginables. Del poder punitivo puede depender a veces el precio de los inmuebles de un barrio, la preferencia por un modelo de auto, el cambio de las primas de seguros. Ni el sociólogo más perspicaz puede definirnos todas las funciones que puede llegar a cumplir el poder punitivo, porque es plurifuncional como un acto político puro. Y como acto político es un acto de poder. Sí. Que el derecho penal trata de alguna manera de racionalizar y de asignarle funciones. Todas las funciones son falsas, naturalmente. Hoy vemos un derecho penal importado de Alemania que, bueno, que nos dice que hay que ejercer el poder punitivo como si estuviéramos en el estado ético kantiano, en el estado racional hegeliano, y naturalmente que no tenemos ni el estado ético kantiano ni el estado racional hegeliano, que nunca existieron por otra parte, sino que tenemos unos estados de derecho con sus virtudes, sus defectos, etcétera, pero bueno, pero tenemos los estados que tenemos. Pero ellos alucinan esos estados que no existen, ¿no? Como si estuvieran intoxicados con LSD, ¿no? Entonces, pero bueno, dejémoslo la imaginería penal por un lado, y en el ámbito criminológico, en la realidad del ejercicio de ese poder punitivo, de ese poder político, en el norte, no digo todo, pero gran parte del poder punitivo se ejerce por vías formales, es decir, a través, habilitado por jueces. En el sur no.
Buena parte de nuestro poder punitivo es informal. Lo ejercen al margen de los jueces, agencias policiales, personal penitenciario, ni siquiera personal, bandas que manejan las cárceles adentro. Lo ejercen grupos de autodefensa, paramilitares, parapoliciales, justicieros, comandos, brigadas. Lo ejercen algunas formas de criminalidad organizada. Y resultado de eso son fenómenos que en el norte, si alguno se da eventualmente, suele ser motivo de gran escándalo. En el sur están normalizados. Depende de los países, pero en general, en nuestra región, tenemos un alto coeficiente de ejecuciones sin proceso, es decir, la verdadera pena de muerte. Tenemos desapariciones forzadas, tenemos torturas, tenemos nuestras cárceles superpobladas, las penas que se ejecutan son penas crueles, inhumanas y degradantes, prohibidas por el derecho internacional y por nuestras propias constituciones. Todo esto no es conocido por el poder punitivo del norte. De modo que ellos, naturalmente, sí, nos mandan una criminología que nos revela los caracteres estructurales del ejercicio del poder punitivo, pero la intensidad, la forma y la frecuencia de esos caracteres no es la misma en el sur que en el norte. El aporte que nos hacen, sí, es importante. Es el aporte de esa criminología de los años 70, 80 del siglo pasado, de revelarnos esos caracteres estructurales. Pero nosotros como región tenemos 500 años de colonialismo. De un colonialismo primero originario, el del Imperio Ibérico, luego de un neocolonialismo de estas repúblicas oligárquicas de que hablé hace un rato. Luego vinieron movimientos populares en general que desarmaron bastante a nuestras oligarquías, o algunas las hicieron desaparecer a partir de la Revolución Mexicana de 1910. Y bueno, con las oligarquías debilitadas o ya inexistentes, hubo una segunda etapa de neocolonialismo que se caracterizó por alienar a las cúpulas de nuestras Fuerzas Armadas con una ideología colonial francesa, inventada por los franceses en su guerra colonial de Indochina, de Argelia, que es la seguridad nacional. Y usaron a nuestras Fuerzas Armadas como ejércitos de ocupación de nuestros propios países. Eso se terminó. Se terminó por los 80 más o menos. Hubo algunos coletazos, pero en general se termina. Se termina y hoy estamos bajo los efectos de un tardo colonialismo, que es resultado también de un cambio del poder planetario en el norte. Y entonces nuestra criminología, ¿qué pasa con nuestra criminología? Receptamos aquello del norte, pero no aplicamos esos conocimientos a nuestra realidad. La criminología del norte tiene dos defectos. Uno es que cuando va percibiendo estas características de selectividad, de preferencia por la vulnerabilidad, de la vulnerabilidad de las clases subalternas, etc. Primero diría que en el norte importan criminalizados. Ahora en Europa son los extracomunitarios
En Estados Unidos son los negros, pero los negros en Estados Unidos nunca los consideraron propios. Abraham Lincoln, a menos que Abraham Lincoln, hizo tratativas a ver si se los podía mandar a México. Sí. De modo que los negros son extraños, o considerados extraños, a las sociedades donde se ejerce ese poder punitivo predominantemente formal. Los europeos los importan, los norteamericanos los tienen, pero no los consideran propios. Eso por un lado. Por otro lado, fíjense que la criminología del hemisferio norte nunca tomó cuenta del genocidio. De los genocidios coloniales, por supuesto no, porque los legitimaba con esa criminología etiológica a la que me referí hace un rato. Pero incluso la criminología crítica, la criminología de la reacción social, su propio nombre lo indica, es la de la reacción social. Es decir, es casi una criminología casi limitada al ejercicio del poder punitivo formal y el genocidio nazi, el genocidio que se efectuó en su propio territorio, el genocidio que tuvo como víctimas gente pobre en melanina, ese genocidio que causó una alarma tremenda en el mundo, a tal punto de que hizo que el derecho internacional formalizara la cuestión de los derechos humanos, con la Declaración Universal, con la tipificación internacional del crimen de genocidio, etc. De eso la criminología no se enteró. La criminología del norte considera que ese genocidio nazi es un episodio cerrado, el camino especial, el Sonderweg alemán. Es una especie de racismo al revés, considerar que es algo propio de los alemanes. Que no podría repetirse, y por ende no se ocupa de eso. No se ocupa de los genocidios coloniales porque los legitimó, y no se ocupa del genocidio nazi porque lo considera un episodio cerrado, un Sonderweg, un camino especial. Nosotros tenemos 5 siglos de genocidio, 5 siglos. Nuestra historia colonial está transida de genocidios. Y sin embargo estamos vivos, muy raro. Estamos aquí, somos aquí. Entonces, de lo que se trata hoy es de hacer una criminología de nuestro ser aquí. Hacer una criminología estudiando el ejercicio del poder punitivo nuestro del sur. ¿Pero para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Ponernos a llorar sobre los genocidios y los muertos? ¿Para qué describir el ejercicio del poder punitivo a lo largo de las etapas de nuestro colonialismo? Amigas, amigos, a lo largo de esos 5 siglos hay una historia oculta, disponible en general. Una historia de resistencia, de lucha, de supervivencia. Desde la etapa originaria del colonialismo en adelante, nuestros pueblos han resistido. No estamos derrotados, estamos aquí, somos aquí, estamos vivos. Pese a los genocidios, aquí estamos.
¿Y cuál es la tarea de nuestra criminología? ¿Cuál es el objetivo de estudiar nuestro poder punitivo? Es recuperar todo ese tesoro de tácticas de supervivencia y de resistencia de medio milenio. ¿Para qué? Para resistir al ejercicio del poder punitivo de hoy, que es genocida también. Ustedes me mirarán de un modo raro, bueno, genocida, que tenemos los hornos de gases. No, cuidado. Cuidado. ¿Qué es lo que estamos sufriendo en el poder punitivo de América Latina en este momento? El resultado de un ejercicio de poder planetario, de un cambio en el ejercicio del poder planetario. La economía hace 30, 40 años, entre 40 y 50 años, fue cambiando en el mundo. De la economía de producción se pasó a una economía financiarizada. Las finanzas, el aparato financiero tomó el poder y subordinó al aparato productivo del capitalismo. Hoy el poder en el norte no lo ejercen las autoridades políticas, o sí lo ejercen formalmente, pero están sometidas, subordinadas a los gerentes de las corporaciones transnacionales. Las autoridades políticas del norte son poco menos que lobistas de las corporaciones transnacionales. Y estas corporaciones transnacionales están manejadas por gerentes que no son los dueños del dinero. Este no es el capitalismo productivo donde estaba Henry Ford y el dueño del dinero, con el cual, que como era el dueño, bueno, se podía negociar, se podía más o menos, bueno, tiremos un poco por el lado del trabajo, tiremos un poco por el lado del capital. El Estado podía mediar, con estos no, porque estos no son los dueños. Nadie sabe quiénes son los dueños del dinero, de esas masas enormes de dinero que son las corporaciones transnacionales. ¿Por qué? Porque son los que depositan dinero en el banco, porque son los fondos de pensiones. Sí, eso. No se sabe quiénes son. Pero estos gerentes son burócratas, son tecnócratas que se los pone al frente para que obtengan mayor dinero en menor tiempo, ¿no? Y lo hacen. Y lo tienen que hacer porque si no los reemplazan por otros que están ambicionando sus posiciones de privilegio, ¿no? Y para hacerlo, bueno, van venciendo límites éticos, límites legales, y vencen tantos límites que hoy el aparato financiero en el país, en el mundo, se ha convertido en la criminalidad organizada más sofisticada y más fuerte del planeta, que comete macroestafas como la del 2008, administraciones fraudulentas astronómicas, vaciamiento de países, extorsiones como los holdouts, es decir, nos pasean explotación de trabajo esclavo a distancia, es decir, nos paseamos por el Código Penal, ¿no? Esta criminalidad altamente organizada nos domina, nos ocupa a través del equivalente a los partidos políticos únicos de los totalitarismos de entreguerras, que es el papel que desempeñan en nuestros países los monopolios mediáticos. Se convierten en partidos políticos que inventan los candidatos de los agentes de esta macrocriminalidad organizada, les llevan adelante las campañas electorales y se apoderan de nuestros aparatos políticos a medida que van destruyendo el juego limpio de nuestras democracias. A veces no pueden hacerlo, entonces, bueno, como en Bolivia intentan un golpe de Estado, le salió mal, pero bueno.
pero en general suelen tener éxito. ¿Y cómo dominan? Porque en definitiva lo que hacen estos agentes locales es vaciar nuestros estados, entregar riquezas naturales, endeudarnos y someternos a la jurisdicción de los jueces y los prestamistas. Pero, ¿qué característica tiene el poder punitivo de hoy? Si lo observamos, vamos a ver que tiene las características de un gran encarcelamiento. Tenemos poblaciones penales. En América Latina el 50% de los presos no están condenados, están en prisión preventiva. Pero además nuestras poblaciones penales ocupan cárceles que tienen exceso de población en el orden del 300%, 350%, 250%, cuando los límites tolerables según los estándares de Naciones Unidas estarían en 120%. Es decir, donde cabe un preso, habría un preso, 20. Nosotros, donde cabe un preso, tenemos 2, 3, 4 presos. Esto convierte a nuestras cárceles directamente en campos de concentración. Campos de concentración con hay una minoría de un 15%, 20% de patibularios, homicidas, violadores, etc., y un 80% de delitos contra la propiedad. O alguna distribución minorista de tóxico prohibido en nuestras clases medias. Ese es el 80% de la población penal, y nuestras poblaciones penales se componen fundamentalmente, son masculinas, con un joven menor de 30 años, de los barrios precarios que rodean nuestras urbes, con características particulares de especial vulnerabilidad por discriminación cruzada, generalmente racista y clasista, y con particulares características de vulnerabilidad por fragilidad de la subjetividad. ¿Qué pasa en estas cárceles, en estos campos de concentración nuestros? Se lo tiene un tiempo, por eso es una población flotante, esta que está en prisión preventiva. Al cabo de un tiempo lo tienen que condenar y prácticamente lo condenan al tiempo de prisión preventiva y sale. Pero ¿qué pasa ahí en esas cárceles? Y en esas cárceles los entrenan. ¿Para qué los entrenan? Y le generan un enorme resentimiento social. Las bandas de delincuentes que manejan la cárcel internamente los someten a servidumbre, incluso sexual. Los humillan. Los adaptan a pautas de comportamiento que no tienen nada que ver con la de la vida libre. Es decir, es la culminación de un entrenamiento para robar, y lo sueltan, con un certificado virtual de incapacidad laboral que es la estigmatización de haber estado en la cárcel. De modo que, ¿qué hacen? Y, naturalmente, se prepara para robar, roban. Este es un fenómeno demasiado notorio. Demasiado notorio como para creer que esto es producto de un azar o de un efecto paradojal no querido. No, yo no creo eso. Ni nadie lo puede creer porque es demasiado claro, demasiado notorio. Entonces, ¿esto qué es? Es dejar avanzar un proceso de reproducción de delincuencia contra la propiedad. Sí, básicamente. Y si un poder deja avanzar un proceso de esta naturaleza, es porque ese proceso cumple alguna función que le es positiva, que le es funcional. ¿Cuál será? El proyecto de este tardocolonialismo en nuestra región es cronicizar nuestro subdesarrollo. Esta cronicización de nuestro subdesarrollo requiere continuar
con el genocidio por goteo que vivimos. ¿En qué consiste el genocidio por goteo? Son todos los cadáveres que nos cuesta el subdesarrollo. Tenemos países que tienen tasas de homicidio más altas del mundo. Tenemos los coeficientes de Gini más altos del mundo, es decir, la distribución más injusta de la riqueza. Tenemos tasas de suicidios muy altas. Tenemos muertos por inseguridad laboral. Tenemos muertos por atención selectiva de la salud. No tengo por qué abundar en esto en este momento. Tenemos muertos por insuficientes campañas sanitarias, de vacunación, de saneamiento, etc. Tenemos muertos porque nuestros caminos no se adaptan a los modelos de vehículos que tenemos. Nosotros tenemos en el garaje siempre un auto que anda a 200 kilómetros por hora y tenemos caminos en los que se nos atraviesa un caballo, una vaca en cualquier momento. Si sumamos todo eso, nos estamos echando una Hiroshima y Nagasaki con paciencia cada rato. Ese es el genocidio por goteo que tenemos, el precio de nuestro subdesarrollo. Pero para cronicizar nuestro subdesarrollo, el modelo de sociedad que nos quieren imponer es un modelo con 30% incorporado y 70% excluido. Cuidado, esto no es el explotador explotado, no. El excluido no es el explotado. El explotado tenía una dialéctica con el explotador, porque sin explotado no existía explotador. El incluido no necesita que el excluido exista. Más le molesta, si lo pudiera eliminar, lo elimina. Pero bueno, eliminar el 70% de la población es difícil. Entonces lo tiene que neutralizar de alguna manera. Hay algunos colegas que creen que se va a neutralizar esto con militarización, no. Es más perversa la cuestión. Y se las explico, y esta es la funcionalidad del encarcelamiento masivo. El poder punitivo no es solo selectivo en cuanto a la criminalización, también es selectivo en cuanto a la victimización. Cuanto más rico se es, menos riesgo de victimización se corre, y cuanto más pobre se es, más riesgo de victimización se corre. En consecuencia, estos chicos que salen convenientemente entrenados, ¿qué hacen? Roban. ¿A quiénes la roban? A los vecinos. Y esto introduce en nuestras periferias, en nuestra población excluida, contradicciones, naturalmente. Los vecinos son pobres, además le roban, se enojan. Y el resultado es que se pliegan al discurso de estos partidos únicos de medios que sostienen emprender una guerra al delito. No hay ninguna guerra al delito, es una construcción mediática. Ninguna guerra se prepara a los soldados del enemigo, ni se entrenan los soldados del enemigo, ni se los condiciona. No hay guerra. Es una mera construcción mediática. Pero, ¿qué hacen los vecinos enojados? Se pliegan al discurso de mayor represión, de guerra al delito, de la construcción mediática. Y si ustedes ven, tanto criminalizados, como victimizados, como politizados, si no corresponden al mismo sector social, le andan cerca, muy cerca, en el fondo de la escala. Esa contradicción es sumamente útil, porque entre que se maten entre los pobres, no molestan, se están matando, no dialogan, no tienen la posibilidad de tomar conciencia de la situación, no tienen posibilidad de organizarse, no tienen posibilidad de una resistencia comunitaria. Les desarma la comunidad, les desarma el sentimiento de pertenencia, les debilita la capacidad de resistencia. Por eso es funcional. ¿Es diabólico? Sí, es diabólico. Sí. Es perverso, perverso. Pero así funciona. Por eso creo que lo que tenemos que hacer en nuestra criminología del ser aquí es incorporar
no solo la forma de ejercicio de poder punitivo de los distintos momentos, sino las tácticas de resistencia de los diferentes momentos. Desempolvar ese tesoro, ese tremendo tesoro de resistencia y de supervivencia, de tácticas de resistencia y de supervivencia que nos ha permitido estar aquí. Porque no estamos vencidos, estamos. No desaparecimos, estamos. Estamos y seguimos resistiendo. Esta es la tarea de nuestra criminología del ser aquí. Esta es la tarea de construcción de la criminología latinoamericana. Que viene desde los malones, desde los indios cimarrones, desde los quilombos de negrofugados, va pasando a través de cada etapa de colonialismo y no nos ha faltado creatividad. Desde aquello hasta las madres de Plaza de Mayo. Son todas tácticas de resistencia. Y también tácticas de apoderamiento. De apoderamiento tecnológico. ¿Por qué nos colonizaron? Porque tenían caballos, tenían pólvora, tenían acero. Después los indios se apoderaron de las tres cosas. Primero los caballos, lo usaron bastante bien. Son apoderamientos. Y recuperar nuestro saber epistemológico del sur, saberes ancestrales, saberes que fuimos incorporando a lo largo de las distintas luchas, de los distintos episodios coloniales, de las distintas épocas. Eso es lo que tenemos que incorporar a nuestra criminología. Es decir, estudiar los distintos ejercicios de poder punitivo genocida que tuvimos para prevenir futuros genocidios y para detener el genocidio por goteo que nos impone este tardo colonialismo en este momento. Esa es la tarea. Sé que, bueno, pero habría que preguntarse ante todo, ¿quiénes somos? Si hay que hacer una criminología del ser aquí, ¿quiénes somos aquí? Somos América Latina, pero ¿qué es América Latina? Hay una historia de glorificación de este eurocentrismo, que es la de Hegel. En realidad hay varias, pero es todo. Pero todo esto se corona con la leyenda que desarrolla muy finamente Hegel, desde el idealismo. Desarrolla una leyenda según la cual el espíritu de la humanidad pasa por Europa y llega a Europa. Y a la vera del camino va tirando todas las culturas, la oriental, por despótica, los judíos por estar sometidos al poder absoluto, los islámicos por sensuales, los negros y nosotros no contamos. Los negros los deja afuera y nosotros dice que empezamos a tener historia cuando llegaron ellos. Tomemos ese libro, La filosofía de la historia de Hegel, y démoslo vuelta. ¿Y qué sale? Sale América Latina. No hay colonialismo del mundo, no hay genocidio colonialista en cualquier parte del planeta que no haya sido originario de nuestra América
o que no haya venido a dar acá, en algún número. Llegaron todos. Nuestros propios colonizadores, los españoles. ¿Qué españoles vinieron? Sí, llegó algún marqués, alguna cosa, después. Pero, ¿empresa de quiénes eran? Islámicos recién cristianizados a garrotazos en la llamada Reconquista. Eran marginales en la propia España que vinieron acá, los trajeron. No digo los portugueses que traían a cuanto sujeto estaba perseguido por Europa, trajeron a los judíos, claro, eternos perseguidos. Llegaron después, trajeron a los negros esclavizados. Después hubo un transporte masivo de población del sur de Europa atrasado en el proceso de acumulación de capital a nuestras regiones, al sur sobre todo. Después llegaron las víctimas de 2 guerras mundiales. Cuando los ingleses consideraron que había que perseguir el tráfico esclavista por el Atlántico, se esclavizaron chinos por el Pacífico. Ustedes lo saben. Bueno, somos todo eso. Un mosaico cultural que no solo tenemos la resistencia de nuestros pueblos originarios o de los africanos transportados, sino tenemos la experiencia de resistencia de todos los genocidios del planeta. Somos los marginados por el poder punitivo de todo el planeta y tenemos ese tesoro en nuestras manos. Ese tesoro de tácticas culturales de resistencia, de supervivencia, más o menos comunicándonos en la misma lengua y sincretizando eso. Sincretizando conocimientos, sincretizando tácticas. Descubrir todo eso es la tarea de la criminología para poder definir las tácticas con las cuales confrontar este poder punitivo de hoy. Bueno, esta es la visión que tengo de la criminología latinoamericana. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Zaffaroni. Siempre es un lujo poder escuchar sus exposiciones, su disertación. De hecho, hay muchas preguntas que nos han hecho los participantes y quisiera solamente seleccionar 3 o 4 por la premura del tiempo, ¿no? Pero antes quisiera iniciar con una pregunta. Eso es una pregunta propia, profesor Zaffaroni. Usted mencionaba la fase del colonialismo que se ha venido desarrollando, ¿no? Una fase originaria de ocupación territorial, luego un neocolonialismo, ¿no? De las oligarquías, luego vinieron los movimientos populares, la alineación de las Fuerzas Armadas por influencia francesa, y ahorita estamos en un tardo colonialismo o un neocolonialismo en la fase superior, como usted lo ha mencionado. ¿Considera que ahora, en la actual situación que estamos viviendo con la pandemia, ha surgido una nueva forma de neocolonialismo, quizás más allá de la fase superior, o forma parte de las dinámicas del colonialismo tardío, como usted lo señala, profesor Zaffaroni? No, yo creo que la pandemia no hace más que... está pasando algo raro. No me animo a decir qué va a pasar en el mundo post-pandemia al que salgamos. Pero la pandemia no ha hecho más que agudizar algunas de las características que ya se estaban presentando con anterioridad. Y hay algunos signos que llaman la atención. Hasta ahora, el discurso antiderechos humanos, el discurso de legitimación del tardo colonialismo nuestro, era un discurso
bueno, el llamado neoliberalismo. Es irracional, es grosero, es primitivo, es un reduccionismo economicista, pero, bueno, tenía algunos rasgos o algunas características racionales. Ahora lo que estoy viendo es que abraza ya, ni siquiera como ideología, sino como ruido mediático, por así decir, abraza cosas irracionales, ¿no? Se le abre los brazos a grupos terraplanistas, antivacunas, neonazis. Todo esto me muestra algo. mm, cuando, cuando se acude a semejante grado de irracionalismo es porque se tiene miedo. Y creo que los que detentan el poder sienten que hay algo que cruje, no digo que se caiga, pero está crujiendo algo. Y evidentemente sí, creo que este poder planetario de la economía financiarizada se ha mordido la cola. Mm, La pandemia, la pandemia es resultado del deterioro que esto está produciendo en el medio ambiente, sin lugar a dudas. A mí nadie me va a convencer que esta pandemia se produce porque a un chino se le ocurrió comerse un murciélago, qué sé yo, cuántas porquerías nos hemos comido a lo largo de la historia. Este, no, obviamente esto es resultado de los desequilibrios que provoca bueno, el deterioro del medio ambiente y que, bueno, provoca cambios en el mundo microscópico, que es donde nació la vida, ¿no? De modo que la sensación que tengo es que esto es una crisis de sistema. Algo que decía en la encíclica Francisco, esto no se sostiene, y sí, no se sostiene. Es demasiado irracional. Y el discurso neoliberal es bastante irracional, pero esto ya está cayendo en un irracionalismo que les digo, ya no es ideología, sino que es más bien ruido mediático, ¿no? Correcto, profesor. Bien, acá hay otra pregunta. Dice, tras este recorrido de las perspectivas criminológicas que nos ha mostrado y que han sublimado los modelos de seguridad reactiva y represiva de los estados, me interesa conocer sus comentarios sobre las llamadas seguridades preventivas que divulgan los estados, los mismos estados. Los estados no están previniendo nada. La guerra al delito no es prevención. No existe, es un invento de estos partidos políticos únicos. Lo que hay es una reproducción de delito contra la propiedad. Esto es tan evidente que no puede dejar de darse cuenta nadie de esto. Acá no se está previniendo nada, se está condicionando un número creciente de jóvenes para que destruyan el sentimiento comunitario de las propias comunidades de las que son emergentes. Y en consecuencia consigan que los propios excluidos se sumen al reclamo de mayor represión. Es eso, ese es el juego, es una trampa que se hace de esa manera y bueno, tiene cierto éxito. El punitivismo de nuestras élites políticas es resultado de eso. Algunos lo hacen conscientemente, otros lo hacen inconscientemente, otros son unos inescrupulosos solo por juntar unos votos. Pero es cierto que incluso nuestros jueces están atemorizados porque estos medios de comunicación los pueden linchar en cualquier momento, ¿no? Y hay otros políticos que también están atemorizados y hay otros inescrupulosos que se montan sobre el discurso. Pero no hay ninguna prevención del delito. No les importa prevenir delitos contra la propiedad, me refiero. Quizá otros delitos puede ser. Pero también lo que quieren es tener un poder punitivo formal que les garantice la impunidad de sus propios macrodelitos, ¿no? Ok, profesor Zaffaroni, gracias por la respuesta. Aquí hay otra pregunta. ¿Qué opina el profesor respecto a que las cárceles son parte de la estructura del poder para fines de regular las conductas sociales, para fines de control? Esto es, las cárceles son imprescindibles para la supervivencia del poder de turno. Un círculo.
Bueno, eso es... tengamos cuidado con las definiciones de carácter general, ¿no? Alguien me puede decir, bueno, el poder punitivo, en definitiva, el derecho sirve para tal servicio de las clases hegemónicas. Sí, claro, siempre los tuvo, es bastante obvio. Quien hace la ley porque tiene la manija en la mano y no es suicida, quiere consolidar su poder. Pero con esto decimos muy poco, decimos una obviedad, ¿no? Bajemos a ver cómo. Y en este momento la función que están cumpliendo las cárceles en nuestros países es una función de reproducción de delincuencia contra la propiedad. No tenemos cárceles en algunos países directamente, lo que tenemos son campos de concentración, ¿no? Bien, doctor, hay otra pregunta que dice, ¿cuál sería el análisis criminológico de los delitos llamados de cuello blanco? Los delitos de cuello blanco tienen su origen, la definición del white collar crime viene de Sutherland de los años 30, cuando Edwin Sutherland, bueno, destapa la cosa y dice, bueno, mire, no es cierto que haya delitos, que los pobres sean los únicos que delinquen, esto es mentira. Los pobres son los únicos que son punidos, pero el delito atraviesa todas las capas sociales y, y bueno, las sociedades, si esto lo aplicamos a las sociedades muy estratificadas como las nuestras, bueno, en ninguna villa miseria, favela, pueblo joven se aprende a hacer una sociedad anónima en Panamá. Y el que sabe hacer una sociedad anónima en Panamá no sabe meterle los dedos al que está en el bolsillo, al que está al lado de él en el autobús para sacarle la billetera. Cualquiera que ensaye, son entrenamientos diferenciales, digamos, ¿no? ¿Quién es más notorio para el poder punitivo? Bueno, naturalmente el que tiene un entrenamiento para hacer cosas más groseras. El que tiene un entrenamiento para hacer cosas más refinadas es más difícil que lo capte el poder punitivo. Pero esto que es más o menos lo tradicional, en este momento tiene características muy particulares. Ya no es el white collar crime tradicional, el de la quiebra fraudulenta. No, hoy si vemos lo que estos agentes locales de esta criminalidad altamente organizada transnacional hacen, no es solo white collar crime, es mucho más que aquello que veía Sutherland por los años 30. Entregar las riquezas naturales gratuitamente, endeudar al país, en mi país han desaparecido 86.000 millones de dólares de deuda externa, que no están en obras, no están en ningún lado. Se han ido, lo único que tenemos es la deuda. Y estamos sometidos a la jurisdicción de los prestamistas. Y se descapitalizan los países, se malvenden las empresas nacionales. Bueno, caramba, esto es delito de cuello blanco. Esto creo que se pasa de delito de cuello blanco. Hay un nuevo concepto que habría que hacer, que es el macrodelito. El macrodelito propio de este tardocolonialismo financiero que tiene dimensiones que son enormes, enormes. No es el viejo cuello blanco de Sutherland. No, aquello era los delitos propios de la clase privilegiada, etcétera, con aquel entrenamiento diferencial. No, esto adquiere las características de una criminalidad del poder, manipulando, apoderándose y manipulando el poder punitivo, persecución por lawfare de opositores, no, tiene características que son propias. Creo que aquel viejo concepto de white collar crime no nos es muy útil en este momento. Doctor, una última pregunta es, profesor Zaffaroni,
dentro de un contexto de los grupos vulnerables son marginados y señalados como propensos a ser delincuentes. ¿Qué políticas públicas consideran que serían efectivas y aplicables para este grupo? Porque hasta ahora los estados solo han simulado que trabajan, pero hace una realidad, una utopía en la que solo se les deja avanzar un poco, lo mínimo, lo necesario para no afectar a su sistema. Bueno, primero creo que hay que reforzar el sentimiento de comunidad de nuestras comunidades excluidas, de nuestros excluidos. Creo que hay dos cosas fundamentales. Primero, es fundamental cuando tenemos un joven deteriorado por la cárcel, recuperarlo dentro de la tarea comunitaria, meterlo dentro de la tarea comunitaria. Cuando a alguien se le dan otras funciones, se le asignan otras funciones, la subjetividad se cambia. Pero voy un poco más allá. Está bien, todo esto es lo que hay que hacer con lo que deteriora el campo de concentración, ¿no? Estas tareas comunitarias normalmente tienen líderes y sobre todo las mujeres son muy importantes líderes en eso, como para incorporarlos a esa tarea. Sobre todo las mujeres matronas que tienen bastante experiencia, porque tienen autoridad, dado que muchas veces tienen que ejercer tanto el rol paterno como materno. Pero no me refiero solo a eso, sino que hay otra cosa que tenemos que prevenir la vulnerabilidad. ¿Cómo la prevenimos? ¿Cuál es el instrumento más importante de prevención de la vulnerabilidad? El apoderamiento de la tecnología. A los excluidos hay algo que les sobra y que le falta a los incluidos. ¿Qué es? Tiempo. Si uno va a cualquier barrio precario de nuestras grandes ciudades, encuentra a los jóvenes perdiendo el tiempo. Tienen tiempo. Si fuésemos capaces de organizar ese tiempo para el apoderamiento del saber tecnológico, y hacemos una revolución social. Esa es la clave. Tenemos que luchar por enseñanza gratuita, obligatoria, por universidades en los barrios precarios o cerca, por incorporación de nuestros jóvenes al apoderamiento de la tecnología. Esa es la gran prevención. En la medida en que podamos generalizar los indios apoderándose de los caballos, es la única forma. Lo que se pretende es dejarnos sin caballos y ellos criar caballos de carrera. En tanto el 30% incorporado está entrenándose en tecnología, nosotros, todo el sector excluido, quiere ser excluido o lo quieren excluir del saber. Apoderarse del saber es realmente apoderarse del know-how, es realmente la forma de hacer la revolución en este momento.